Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad. Hoy vamos a hacer un viaje que nos va a llevar siempre hacia el este, desde Estambul a Berlín y desde París a Madrid para terminar en New York. Un viaje desde el mundo de los impresionistas y el existencialismo filosófico hasta el expresionismo abstracto. Desde las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española a la huida del nazismo asolando Europa para acabar en el continente americano, conociendo la trayectoria vital de un ser bastante olvidado, Fernando Gerasi. Fernando Gerasi va a nacer en el año de 1899 en Estambul, un sefardí, hijo de comerciante de éxito, Nissim Gerasi, y por eso, porque la familia pertenece a la alta burguesía judía turca, puede estudiar en la escuela alemana de Estambul y proseguir estudios en 1918 en la convulsa situación sociocultural, político-económica de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Allí va a estudiar filosofía e historia del arte, va a conocer a Heidegger y va a conocer dos de sus grandes pasiones. Por un lado, la política, y por el otro, el arte del momento y la política de la extrema izquierda, aunque él, como vemos, viene de un entorno alto burgués. También allí va a conocer a Stefa, la que después será su esposa. En 1924 Gerasi se va a vivir a París para circular por las noches de Montparnasse, por Le Dôme y por la Rotonde, para crear lazos con colegas como Soutin, Mancats o el escultor Mateo Hernández, que va a ser quien le hable en serio de España. Y lo que ocurre es que en 1927, con las nacionalizaciones creadas en Turquía por la llegada al poder de Atatürk, la familia se arruina y no puede sufragar su vida en Montparnasse. Entonces es cuando se vuelve a encontrar con Stefa Audikovich, con la que se casa en 1929, y por medio de esta judía polaca conoce a Simone de Beauvoir y a Sartre, que de inmediato admiten a Gerasi, que no obstante viene de estudiar filosofía en Alemania, en el grupo del existencialismo parisino. Pero con la ruina familiar también tiene que dedicarse a trabajar como agente comercial para una empresa llamada Tumsgram, y en ese mismo año de la boda con Stefa, en 1929, la empresa le traslada a Madrid, donde le nombra director general de Tumsgram en España, y empiezan a vivir una etapa nueva en un apartamento enfrente de la Plaza de Toros de las Ventas, un sitio frecuentado por la intelectualidad cultural del momento. García Lorca, Largo Caballero, especie de Lenin español, Rafael Alberti y Pablo Neruda, entonces tan solo agregado cultural de la Embajada de Chile en España, todavía no con el premio Nobel.
Y ese mismo verano es cuando nace Juanito, Tito, el único hijo que va a tener la pareja. Él en España tiene su primera exposición en la Galería Layetones de Barcelona y después tendrá la primera en París, en el Salón de los Superindependientes. Y recibe tan buena crítica, incluso vende cuadros, recibe tan buena crítica que comienza una amistad con Picasso, que le propone exponer en el grupo de los españoles con Joan Miró, La Serna, Juan Gris, Dalí, nombres de altos vuelos. Esto es interesante porque hasta este momento la única relación que tiene con España Guerassi es el haber sido trasladado a trabajar como director general de una empresa comercial. Sin embargo, aquí vemos que Picasso reconoce sin ningún problema la nacionalidad sefardí. Esta época está marcada por una gran vida social y una gran concienciación política, junto a nombres de la talla de Louis Agagon, Nissan, Leipzig, Ferdinand Leyer, hasta que el 18 de julio, después de haber asistido a una exposición retrospectiva de Cézanne en el Jeu de Paume, Fernando recibe de un escritor llamado Benavides la noticia de que en España ha estallado la guerra. Fernando, con Benavides y con algunos otros más, deciden ir directamente a España. Son niños de familia bien que han tenido siempre entre las manos copas de champán o pinceles con trementina y ahora van a tener escopetas y granadas de mano. Es así que, como Fernando domina idiomas y tiene relaciones internacionales, junto a André Malraux, se va a ocupar del transporte clandestino de aviones entre Francia y España. Y luego entrará en contacto con las brigadas internacionales bajo órdenes del comandante Yukov, futuro mariscal soviético. Y cuando Yukov es repatriado por Stalin a la Unión Soviética, Fernando es nombrado comandante de la 15ª Brigada y luego general de brigada. Es en estas circunstancias cuando conoce a el gran novelista norteamericano Ernest Hemingway y también incluso a Buenaventura Durruti, posiblemente el anarquista más famoso de España. En 1939, en el invierno del 39, de visita en París, donde están viviendo su mujer y su hijo, Juanito, Tito, el embajador le convence para no regresar a España porque la guerra está perdida y a él le va a ir muy mal, y entonces, deprimido, sin trabajo, sin ganas de pintar, paseando por la Costa Azul con Picasso y Dora Maar, cuando lee la editorial de Paris Soir que ha escrito Louis Aragon 2 días antes de la invasión de Polonia por los nazis. Él regresa a París, consigue sobrevivir como secretario de la Embajada de la República Dominicana, un puesto que ha conseguido por su compañero de noches de póker, Porfirio Rubirosa, el primer secretario de la Embajada de un país entonces gobernado por el dictador Trujillo.
Es denunciado, detenido junto con otros españoles republicanos y Simone de Beauvoir, a petición de Estefa, consigue que si acepta participar en las filas del ejército francés, será liberado. Lo acepta por salvar la vida y, no obstante, desertará del ejército francés en 1940, 48 horas antes de la llegada de los nazis a París, y huyendo en coche en una cuneta, Porfirio Rubirosa le comunica que ante la ausencia de embajador dominicano en Francia, le va a nombrar a él embajador. Y es en tanto que embajador de la República Dominicana que desde Biarritz va a firmar 8.000 visados de salida para presuntos dominicanos, entre comillas, judíos escapando del nazismo, para poder salir de Europa. Y el 3 de septiembre de 1941, él mismo va a escapar del continente europeo después de haber atravesado España para llegar a Lisboa, donde la policía secreta franquista perpetra contra él un atentado frustrado. Él estaba condenado a muerte en España. Y como digo, el 3 de septiembre de 1941, él, su esposa Estefa y su hijo Juanito llegan a New York. La llegada a Estados Unidos, en el caso de los Gerasi, no significa el fin de los problemas, sino el comienzo de otros. En este caso, como han entrado con falsas identidades de diplomáticos dominicanos, el Servicio de Inmigración les deniega los estatutos y comienza un procedimiento de expulsión que va a durar 25 años. Los Gerasi durante todos estos 25 años van a tener grandes problemas para subsistir. En marzo de 1945, Fernando encuentra trabajo en la sección internacional del Servicio de Noticias y bueno, parece que se van arreglando un poco las cosas hasta el punto de que retoma los pinceles. En la parte posterior de su primer cuadro, en esta época, escribe en español y en tinta roja: primera tímida tentativa de pintar tras 9 años de guerra, 1936-1945. Tanto él como ella van teniendo trabajos eventuales. Incluso Tito, Juanito, se ve obligado a vender periódicos después de la escuela y sobre todo el mayor problema es este acoso de los servicios de inmigración. A finales de 1945 les es comunicada una orden de deportación a España. Son encarcelados un par de días. Luego, con la liberación, el acoso tampoco cesa y esto se va a acabar en 1964, cuando interviene por él y bueno, por la esposa y por el hijo también, evidentemente, el escultor Calder, que es amigo de Abba Fortas, el consejero del presidente Kennedy, que toma directamente cartas en el asunto, nunca mejor dicho, escribiendo una carta al presidente y acaba por
legalizar la situación inmigratoria de los Gerasi en Estados Unidos. Pero ante esta anormalidad surge una investigación que revela que los servicios de inmigración jamás habían rechazado los papeles de los Gerasi, sino que cada vez eran interceptados por la CIA, que se oponía a que se tramitara el expediente invocando razones de seguridad nacional. No olvidemos el pasado comunista, activista de Gerasi. Bueno, en 1964 recibe la nacionalidad de la familia con una carta de disculpas del gobierno americano firmada por Robert Kennedy, y después es cuando empieza a trabajar en Vermont. En Vermont, Carmelita Hinton, una amiga de Meyer Shapiro, que es conocido de Fernando, dirige una escuela en Putney y propone inmediatamente un puesto de profesor a Gerasi y a Estefa de lo que ella quiera. Entonces ellos se mudan a las montañas de Vermont, donde la semejanza con el País Vasco les seduce enseguida, pero enseguida también se encuentran con que ellos son urbanitas acérrimos y les cuesta muchísimo acostumbrarse a la vida de pueblo. Sin embargo, acaban por asimilarlo y apreciando esos largos inviernos tranquilos, paisajísticos, idílicos y bucólicos. Para la población, Fernando es el artista que vive en lo alto de la colina. En 1951 compartirá una importante exposición con esta gran pintora modernista norteamericana que es Georgia O'Keeffe. En 1955 tiene una exposición en solitario en la Galería Panoras de New York, con muy buena crítica y además con un reportaje de 2 páginas en la prestigiosísima revista Time, y además hay ventas de cuadros. Es decir, se acaban ya de solucionar todos los problemas. Pero él se aleja por completo de la vida social, de los cócteles y de los mentideros. Su hijo es crítico de arte en Newsweek, pero el padre no le interesa en absoluto el efecto mediático de su obra. Contacta con todos los grupos pacifistas de los años 70 en Estados Unidos, reniega absolutamente de todo su pasado bélico en las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española, y solamente quiere estar tranquilo en su casa, en su taller, pintando frenéticamente hasta el fin de sus días. Nada más que abandonará esa casa para viajar a Europa a visitar a la madre de Estefa, a quien van a ver después de 28 años, y un pequeño viajecillo hacia Italia y Francia en casa de Calder, y regresa inmediatamente a Vermont para morir allí en el año de 1974. Y esto ha sido todo por hoy en Auman, Historias del Arte y el Judaísmo. Como siempre, recordar a la audiencia que dispone de un vídeo mudo ilustrador en pequeña medida, eso sí, de la obra del artista que estamos tratando. Nos vemos en una nueva edición con una historia distinta.